Silencios, el programa de radio de las y los trabajadores de la educación de La Pampa. Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa, UTELPA. Todas y todos invitados a interpelar la palabra y los silencios, entre el consenso y el disenso, sin silencios. Arrancamos una semana nueva con nuestro espacio radial Sin Silencios, acompañada acá de mi compañero Leo, Claudia Calderón, la Secretaría de Comunicación de la UTELPA. Estamos nuevamente compartiendo este espacio con ustedes y poniendo la palabra en debate. Buenos días, Claudia, buenos días a toda la gente que nos escucha. Ya nos sacamos un poco el peso y el miedo del primer programa, pero aún seguimos como medio temblando acá, ¿no? Vamos a empezar un programa, no sé si distinto, pero sí con una persona muy especial, que es un compañero docente que trabaja en la Universidad de La Pampa, pero además de eso me gustaría presentarlo como un amigo, Mario Mendoza. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, Mario es una persona que no solamente está comprometida con su trabajo en la docencia, sino que tiene una relación directa con la ciencia, y hoy nuestro programa tiene que ver con eso. UTELPA saca en su Facebook La Ciencia a Favor del Pueblo. Nosotros queremos hablar sobre ese tema. Y bueno, y un poco romper, no sé si es un eslogan, si es o por lo menos nos hicieron creer esto de que la ciencia simplemente está como armada o organizada para cierta élite de nuestra sociedad. Nosotros obviamente que estamos en una postura totalmente encontrada a esto, pero bueno, que Mario un poquito nos cuente a ver qué piensa de eso, ¿no? ¿Por qué la ciencia o cómo la ciencia puede ser parte del pueblo y el pueblo apropiarse de la ciencia? Uh-huh. Está bien, vamos a ver no sé si querés que arranquemos ahora. Sí, claro, claro. Bueno, antes que nada, saludo a toda la gente que nos está escuchando. En realidad uno piensa en relación a la ciencia, me gustaría dirigirme a los científicos. ¿Qué es un científico? ¿Quiénes son científicos? Yo tengo una particularidad forma de entender. Yo creo que el científico es el que vive de su trabajo en la ciencia. En ese sentido acotamos mucho a la población de científicos, porque son muy pocas las personas que viven de una remuneración por trabajar vinculado a la ciencia. Sin más, la universidad hoy, los docentes que son exclusivos, es decir, que tienen la máxima dedicación, cobran por docencia, por investigación y por extensión. Hoy un profesor exclusivo a cargo de una materia con 20 años de antigüedad está alrededor de 45.000 pesos, lo que significa que una persona tiene que repartirse entre esos tres elementos, entre la docencia, la investigación y la extensión. Hoy en cada proyecto de investigación nos entregan aproximadamente 10.000 pesos por año. Si uno suma, ya 10.000 pesos por año para sostener un proyecto de investigación es nada. Entonces yo diría, científico es el que vive su trabajo en la ciencia, reduce. Segundo, para ser científico uno tiene que creer que es científico. Bueno, ahí podemos sumarnos muchos. La otra cuestión tiene que ver con los marcos que definen a un científico. Hoy están muy laxos, ¿sí? Hoy, si vos tenés un proyecto de investigación que está categorizado, inmediatamente te podés considerar un científico. Y el cuarto elemento que para mí es muy importante, yo creo que un científico es el que vive con una participación activa en su comunidad que le dé identidad de científico. Es decir, alguien que continuamente está revisando los mismos valores que hacen que esto sea ciencia o no sea ciencia. Y esto también recorta mucho. Yo creo que en general los que trabajan con la ciencia participan muy poco en las discusiones sobre qué es ciencia, qué investigar, para qué investigar y para quién investigar. En general, esa pasividad nos vuelve sujetos muy individualistas, ¿sí?
como no tenemos vínculo con la comunidad que nos sostiene o que nos da identidad, como las comunidades, porque hay muchas comunidades, como no tenemos vínculos con las comunidades, terminamos aislándonos. Muchas veces hasta estratégicamente nos quedamos aislados. Ese aislamiento también nos pone muy lejos de los problemas sociales. ¿Sí? Yo creo que si los investigadores tuvieran un vínculo muy fuerte de discusión, básicamente de discusión, de resistencia, de persistencia, de negarse a avanzar sin resolver viejos problemas, yo creo que las comunidades estarían más vivas, más activas, y el vínculo del objeto del conocimiento, del académico, del científico, estaría mucho más cerca de los problemas sociales. Digo, en función de lo que vos preguntabas de la ciencia y del pueblo. Digo, en principio te diría eso. Somos, personalmente creo, muy pocas personas las que viven del trabajo de la ciencia, porque no se paga bien trabajar de la ciencia. Y en segundo lugar, los científicos tienen muy poca participación en la comunidad científica que los sostiene. Mario, una pregunta con respecto a la idea del programa, que es trabajar sobre experiencias político-pedagógicas, poder entender cómo acercamos la ciencia al aula o a una experiencia educativa. En tu rol como profe, ¿qué experiencias nos podés contar? Está bien, en principio se me ocurre una. El año, hace 5 o 6 años, yo estaba a cargo de una materia en primer año de la Facultad de Agronomía. Comenzamos por invitación de un compañero, yo llamo compañero al que en un momento determinado comparte cierta aventura con uno. En ese momento yo compartí la aventura con un señor, un productor hortícola pequeñísimo, de un barrio en la zona norte de Santa Rosa. Lo conocí en una caminata que yo tenía sobre el barrio Germinal. En ese momento yo estaba trabajando básicamente con escuelas que recibían poblaciones indígenas, digamos, que habían sido corridas, desplazadas a principios del siglo XX, y que muchos fueron a vivir a la orilla de lo que se conoció el Salitral, la zona de la laguna y demás. Entonces yo trabajaba mucho en esa escuela. Ahí conocí a este productor, mantuvimos una buena relación, me invitó a la casa, y lo que me sorprendió fue la administración de un pequeño invernáculo. Al cual yo le comenté, le pedí que me explicara cómo él produce, y él lo primero que me dice: mira, yo no le pongo nada de agroquímicos, esto es limpio, esa es la palabra que usó. Entonces me pareció interesante cómo él se definía como un productor sin agroquímico, un productor limpio. Entonces me parecía interesante llevarlo a la universidad, porque ese sujeto portaba una moralidad, una forma de entender la vida y la producción, que no estaba circulando como a mí me interesa que circule en la Facultad de Agronomía, este tipo de moralidad, digamos, de producir sin agroquímicos. Lo invité al primer año, él explicó su forma de vida, cómo él llegó a la producción hortícola por una necesidad económica, cruzó los ejes del neoliberalismo de Menem, y él dijo: bueno, yo llegué a la idea de productor hortícola porque si no lo hacía no tenía para producir alimentos necesario en ese momento. Entonces comenzó con ese proceso, descubrió cierta habilidad, un conocimiento, y el conocimiento del saber hacer. El productor tuvo la genial idea de llevar tomates de su producción hortícola. En ese momento en la facultad había 70 estudiantes de primer año. Llevó tomate, bastante, no alcanzó para todo, pero llevó. Entonces algunos se llevaron un tomate. A los 10 días un estudiante me dice: Mario, ¿vos no tenés idea de lo rico que es este tomate? Parece que no es tomate. Y ahí me pareció, ahí escribimos un artículo muy interesante, se llama así, parece que no es tomate. Y ahí me di cuenta yo cómo jóvenes no tienen ni idea de lo que es el tomate. Capaz nosotros, por generación, digamos, del 60, del 70, que sí hemos comprado en chacras viejas los tomates que tenían ese sabor a tomate, que vos lo apretabas y salían jugos. Los pibes de las generaciones actuales no conocen el tomate, conocen el tomate del supermercado, ese blanco, ese duro, que está en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, en todos los meses está, de la misma calidad, malísimos. Entonces, y él descubría el tomate.
Y en función de eso, a mí me pareció interesante hacer un trabajo de investigación para recuperar esos saberes. Es decir, nos parecía muy bueno recuperar el saber de los que tenían chacra, de los que tenían huerta y que estaban produciendo signos agroquímicos, para recolonizar el sabor, el gusto, ¿no? Porque nosotros ya estábamos colonizados. Ya el tomate formaba parte de esa cosa plástica, la lechuga esa cosa dura, y todas las hortalizas y las verduras que nosotros consumimos no tienen o tienen poco que ver con la forma en cómo nosotros nos alimentamos. Entonces nos pareció a mí interesante traer esa diversidad a la facultad, pero traerla no folclorizada, no como miren este pobre productor, traerla con un potencial. Me parecía que era interesantísimo que circule por la universidad, pero para que la universidad se apropie de ese conocimiento y lo enseñe como conocimiento curricular. Eso es el desafío para mí en ese momento. Buscamos productores, por suerte, mucha gente con ganas de juntarse, muchos estudiantes, muchísimo, había un movimiento de agrupación estudiantil, ATP, que eran chicos que tenían las mismas inclinaciones, y conjuntamente fuimos armando como una especie de mapa o de red de actores de Santa Rosa que tenían esta moralidad de producir de manera limpia, sin agroquímicos, y con cierta devoción de ofrecer al que le va a comprar un alimento, no un producto, un alimento. Y ahí salió la Feria de la Alimentación Sana, ¿no? Digamos, es decir, un espacio que funciona todos los sábados a la mañana, donde congregan sujetos que están preocupados por pensar ese producto como alimento, no como una mercancía que voy a intercambiar a través de una moneda. Digo, ahí me parece que hay como experiencia. En la sociedad tiene muchas dificultades y muchos problemas producto de su propio devenir. Y me parece que en un diálogo con la universidad se pueden acortar tiempos o, al revés, difundir soluciones que no están siendo difundidas, ¿no? Porque este señor sabía cómo hacerlo. Encontramos este canal y salió, digamos. Entonces podemos decir que la ciencia no está para nada alejada del pueblo, de lo cotidiano, del que trabaja la tierra, uh-huh. Del que no es esta vieja idea, ¿no? Que aún sigue rondando en muchas uh-huh. cabezas de que la ciencia es para, como te decía al principio del programa, para cierta élite o para aquellos que solamente estudian. Parece que no es tan así, ¿no? De hecho, las experiencias que vos estás contando hacen o nos demuestran cómo la ciencia está en lo cotidiano y está en el pueblo, ¿no? Eso me parece hay que... un investigador, un antropólogo, Diego Escolar se llama. Diego Escolar pudo reconstruir un pueblo indígena, el Huarpe, que casi estaba extinguido, desaparecido, pero sí estaba en la memoria de los viejos. Y él, trabajando con la memoria de los viejos, pudo lograr un cierto espacio donde las nuevas generaciones pudieron conformar su identidad hoy, un pueblo bien fuerte como es el pueblo Huarpe, digamos. Ahí vos ves cómo la ciencia se pone a dialogar con una necesidad. Y en ese diálogo, porque la ciencia es un saber, el conocimiento de la gente es otro saber. Lo rico de esto es cuando dialogan saberes y sabores diferentes, digamos. Ahí es donde se produce lo nuevo. Y digo que no solamente esto se acaba en la alimentación, en la buena alimentación o en la sana alimentación, sí, porque también podemos ir a la medicina. No nos olvidemos que nuestros pueblos, ¿no? Tienen un conocimiento muy interesante de cómo curar algunas enfermedades, sí, sí. Y lo hacían a través de vegetales que son autóctonos y que aún siguen estando y están al alcance de todos, ¿no? Uh-huh. Qué bueno estaría también que la ciencia avanzara en este aspecto, podamos alimentarnos sanamente, curarnos con medicina sana, y bueno, y un poco decir esto, ¿no? Que la ciencia al lado del pueblo y nunca por sobre el pueblo o alejada del pueblo, ¿no? Esto sería... Sí, muchas veces se entendió la ciencia como el faro, ¿sí? Que ilumina a la sociedad, el que nos permite... nos guía. Claro. Y eso en algunas circunstancias puede ser interesante. Vamos a suponer una situación de crisis donde necesitamos ordenarnos porque realmente estamos viviendo un problema muy complejo, pero cuando en general las sociedades viven, transitan y no necesitan de faros, necesitan un oído, necesitan alguien que pretende y busque dialogar para poder resolver un problema cotidiano. Por ejemplo, cómo asociarnos, por ejemplo, cómo poder
integrar a un niño Down en la escuela. Ahí tienen que participar distintos saberes, ¿sí? No uno que sepa, que sea el faro y nosotros tengamos que sentarnos a escuchar a ver cómo el integrólogo nos dice qué hay que hacer, ¿sí? Bueno, eso yo no sé, no podría, no me sale el optimismo de decir eso está cambiando. Sí creo que es un espacio de debate y de discusión muy fuerte. Si los docentes, los investigadores, los técnicos tienen conciencia de que lo que nosotros necesitamos es diálogo de saberes, nos vamos a posicionar, primero reivindicando lo que sabemos y segundo pidiéndole al que viene a escuchar que se ponga a la altura nuestra, ¿sí? Negándonos cada vez que alguien viene a decirnos que nuestro saber está minorizado, desvalorizado, superado, ¿no? Como alguna vez alguien me dijo, bueno, pero la feria es del siglo XVI, ¿no? Esa desvalorización, minorización es una estrategia discursiva del poder que siempre se utilizó precisamente para imponer la idea de que hay un saber la idea de faro, ¿no? Entonces, yo sí estoy convencido, los compañeros docentes, en este caso que estoy hablando de un programa para docentes, primero tienen que reivindicar su saber. Si estás 3 días, 4, 10 días, 100 años, 50, vos tenés la experiencia de saber, de enseñar. Ese lo tenés que reivindicar, poner en valor. Y cuando pidas una sugerencia, el que viene tiene que respetar ese saber. Pues en el diálogo se produce lo nuevo. No en la soberbia de mi propia experiencia, claro, ni tampoco en la soberbia del iluminado, digamos. Hace falta dialogar. Dialogar y un paso, ¿no? Bueno, cuánto aún queda por charlar de estos temas, ¿no? Uh-huh. Porque una cosa te engancha con la otra y es verdad, tenemos que seguir charlando y qué bueno tener programas donde podamos charlar sobre esto y así poder acercarnos. Pero bueno, también tenemos un bloque en el programa que tiene que ver con la política sindical. Me parece que hoy a América Latina se le caen algunas lágrimas de dolor y el próximo bloque va a tener que ver con eso y obviamente que también te invitamos a que opines, nos des tu idea, pero queremos un poquito hablar de qué pasa con esta América Latina que sufre y para introducirnos a eso lo vamos a hacer con un tema musical que Claudia ha elegido. Se ríe el operador, pero Claudia lo ha elegido, así que lo ponemos en marcha. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví. Sin silencios. Hoy, y como siempre, para defender y recuperar los derechos laborales, salarios dignos, seguridad social pública y solidaria, salud laboral, libertad sindical, negociación colectiva, igualdad y justicia social, es decir, trabajo decente. Son imprescindibles organizaciones sindicales con mucho más poder y capacidad de movilizar e incidir. Sin organización potente, nuestras voces e intenciones se evaporarán como el eco en los desiertos. Bueno, en nuestro bloque político sindical, creo que, como bien lo planteaba Leo, hoy América Latina está conmovida por un hecho que puntualmente es un hecho, pero en realidad es un contexto mucho más amplio, creo que a nivel mundial, y hay una avanzada del neoliberalismo y del proyecto neoliberal sobre las democracias populares, los gobiernos populares y sobre todo sobre los líderes populares.
creo que algo de lo que decía Mario me quedó y tomé nota, que es esto de descolonizar. Justamente la posibilidad de este espacio es generar un proceso mínimo de descolonización para hablar de estas cuestiones. El panorama en América Latina es complejo, es grave, y vemos el avance del campo neoliberal sobre los avances que había tenido el campo popular. Sí, como, ¿no es cierto?, una política va rompiendo con los derechos que, como vos decís, los sectores más populares van adquiriendo. Pero en realidad, yo digo, esta metodología, que si bien cambia de forma, porque antes los líderes populares eran en realidad desaparecidos o directamente muertos, hoy la derecha llega, ¿no es cierto?, a través de otros lugares, y también, ¿no?, los saca de ese contexto de lucha a través de otras formas o de otros de otras formas de actuar. Pero yo recordaba cuando vos decías, hacías la presentación, a mí me tocó hablar en el acto del 2 de abril sobre el Día del Veterano de Guerra de Malvinas, y empezaba diciendo cómo los hechos de nuestra historia, ¿no?, por qué los hechos de nuestra historia se llevan a tanto de nuestros jóvenes. ¿Por qué nuestros jóvenes van perdiendo, ¿no?, a lo largo de la historia? Y mencionaba, por ejemplo, desde el 75 en adelante, 30.000 desaparecidos, jóvenes, ¿no?, estudiantes, trabajadores, pero que esto no terminaba acá. Hablaba del caso de Cotequi Santillán, en lo que fue en el 2002, hablaba de lo que pasó con Carlos Fuentealba en el 2006, por ir a manifestarse en contra de las represiones a las manifestaciones populares. Fue matado por la espalda, ¿no?, por un policía. Y si nos tenemos que referir a esta época, no nos podemos olvidar de Santiago Maldonado, no nos podemos olvidar de Rafael Nahuel, no nos podemos olvidar del pibe Ferreira en Tucumán hace apenas 20 días atrás, ¿no? Un niño de apenas 12, 13 años, muerto por un balazo en su cabeza de la policía. Digo, cómo se van llevando, ¿no?, a distintos sectores que tienen que ver con el campo popular, y cómo la derecha o cómo el neoliberalismo avanza con métodos más sofisticados, pero que siguen con la misma lógica represiva. El caso Lula en Brasil, bueno, y el caso de tantos líderes aquí también en Argentina. No nos podemos olvidar de Milagro Sala, por ejemplo, o de tantos otros presos políticos que son encarcelados sin un debido proceso, ¿no? Entonces, obviamente que América Latina está sufriendo, América Latina no la está pasando bien, y cómo en todo el continente ocurren estas cosas. Mario, ¿qué opinión te deja todo esto que estamos viviendo, ¿no? Un poco para articularlo con lo que decíamos anteriormente, la idea de diálogo de saberes y la idea de luz. El campo jurídico es un campo que exige competencias para participar de él. Por eso yo soy muy negado a que entre todo al campo jurídico, porque cuando algo entra al campo jurídico, vos no entrás, porque el campo jurídico no te acepta. Te acepta si entendés el discurso jurídico, ¿no? Para eso te exige, ¿conocés de las leyes? No. Bueno, entonces quédate afuera, que lo resuelve el juez, un fiscal y tus abogados. A cada uno del que le pasó algo vinculado a lo jurídico, uno llega hasta la puerta y ahí tenés que esperar hasta la resolución. Te entregás a las manos de... Exacto, eso es exclusor. El campo jurídico es exclusor. Y a mí me parece interesante porque los pueblos tienen idea de justicia muy diferente a esta justicia moderna, digamos, que esta justicia es exclusora. Y ahí me parece que hay una ausencia en lo que si quisiéramos hablar en los movimientos populares. Los movimientos populares no avanzaron en reivindicar otras formas de justicia y terminaron reivindicando la justicia moderna, que esta justicia moderna que es en sí misma exclusora, ¿sí? Entonces usted fíjese que
hemos internalizado que si la justicia dice que es culpable, listo, es culpable, ¿no? Y no entendemos por qué. Porque el discurso jurídico es muy específico y alguien te dice, ¿pero leíste la causa? No, bueno, entonces no opines, ¿no? Es exclusor. Entonces a mí me parece que es interesante por un lado eso. Faltan los diálogos de formas de justicia que existen. O sea, en América Latina los pueblos tenían sus formas de resolver los problemas. Muchos eran el famoso cara a cara. A ver, hablen y dialoguen qué es lo que pasó. Mientras un tribunal escuchaba con paciencia, un tribunal localizado, que sabía de lo que estábamos hablando. ¿Se entiende? No un tribunal deslocalizado, que viene a opinar sobre razones y cuestiones que ellos desconocen, ¿sí? Porque están descontextualizados. Entonces, ese cara a cara lo voy a asociar con la muerte del compañero Fuente Alba. Si hay algo que reivindica el diálogo, es el cara a cara. Matar por la espalda es la negación al diálogo, ¿no? Es como el que usa una capucha. Y entonces vivimos en este mundo donde la negación al diálogo es muy fuerte, pero también esa negación del diálogo nos obliga a inventar faros, a inventar direcciones que son construidas por el poder. Y una de las grandes direcciones construidas por el poder es la idea de la justicia, esta justicia moderna. Con esto no quiero decir que estén bien o mal que alguien que cometió... No, lo que quiero decir es, estamos enjuiciando actores y sujetos con una sola forma de entender lo justo y lo injusto, ¿sí? Y eso me parece a mí que es una derrota muy fuerte del pueblo. El pueblo tiene que empezar a reivindicar formas históricas de cómo hemos resuelto cuestiones vinculadas a lo justo, a lo injusto, a lo posible, a lo imposible, ¿no? Porque la justicia se mueve con tiempos del hombre blanco, acomodado, adinerado, y, perdone la palabra que voy a decir, estudiado, ¿no? Entonces, ese hombre, ese arquetipo universal, es el que imparte la justicia al que no habla bien, al que tiene una necesidad puntual, etcétera, etcétera. Entonces, me parece, para mí eso es un campo de discusión muy fuerte. Y todos los movimientos populares y los gobiernos filopopulares de los últimos tiempos no avanzaron por esa discusión. Eso es un punto que hay que discutirlo. Sí, por ahí centraron más sus reclamos en todo lo que tiene que ver con lo laboral, con lo salarial, ¿no es cierto? Y van dejando de lado esto que obviamente es un reclamo genuino y que obviamente hay que avanzar. Y que nos parece que la única forma de avanzar es estar estando organizados, es estar sindicalizados. Y reivindicando saberes propios. Exactamente. Y bueno, y acá Claudia tiene algunos también datos, ¿no? De lo que estamos hablando en cuanto a la sindicalización y cómo gracias a eso no nos han podido aún derrotar totalmente, ¿no? Creo que por ahí, hablando de obviamente la organización sindical en sí, que es la posibilidad de discutir políticamente y de construir una contrahegemonía, una contracultura para darle disputa, darle pelea al neoliberalismo. Creo que el espacio del sindicato es esencial. Al interior de los sindicatos debe haber también toda una discusión y un repensar por qué retrocedimos y habíamos avanzado tanto. Y con respecto a los datos que decía Leo, la Argentina tiene una ventaja, es uno de los países con mayor porcentaje de trabajadores sindicalizados, alrededor de un 40%, Brasil también, pero el resto de América Latina posee muy bajo porcentaje de los trabajadores en sindicatos, obviamente que además es mayor en el sector público que en el sector privado, y eso implica toda una tarea y además una posibilidad, ¿no? Porque creo que es la posibilidad de crecer en función a la base que tenemos. Creo que como movimientos, como sindicatos, hemos podido avanzar justamente a partir de la organización y bueno, vemos hoy la desesperación de la derecha en el caso de la Argentina y en el caso particularmente de la educación de atacar a líderes gremiales, el caso de nuestro compañero por ejemplo Roby Baradel, de estigmatizarlo, de ponerlo en el eje de discusión y en esta
en la mirada de los medios de comunicación y generar esa imagen de que viaja al exterior, de que viven separados de... Aparte poniendo en discusión que el problema es Vidal Baradel, y en realidad el problema es la educación pública, ¿no? El problema es el proyecto. Nosotros disputamos un proyecto político-pedagógico y disputamos un proyecto económico que tiene fundamentalmente el rol del Estado en un lugar que hoy se está desentendiendo y que no solamente lo decimos nosotros, sino que lo dicen los números. Hay menos inversión en el sector público. Nosotros obviamente que defendemos la educación pública, pero en todo el sector público, incluso en la ciencia, los compañeros y compañeras del CONICET y de distintos organismos que dependen de Nación salen a reclamar. Hay despidos masivos, hay falta de inversión, hay abandono de proyectos interesantísimos que además generaban soberanía. No estamos hablando solamente de crecimiento económico. Hay todo un impacto político y regional que hacía nuestro país y con el caso de Brasil creo que esto genera haber perdido un poco la batalla y tener que empezar de nuevo, porque los dos grandes líderes eran Brasil y Argentina y hoy están en manos de gobiernos de derecha. Sí, y me parece que la organización y la participación colectiva es la que nos da la posibilidad de poder avanzar. Digo, como para ir cerrando el programa, me parece que te vamos a dar a vos el último minutito, Mario, como para que hagas una reflexión, para que digas, un poco te vamos a dar la tarea de cerrar el programa, que bueno, que todas las semanas llevamos adelante con Claudia, desde UTELPA, así que todo tuyo, el cierre del programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estaba pensando en cómo la Argentina ha construido o construye el poder y cómo en la Argentina el poder y la resistencia son efectivamente caras de la misma moneda. No así en otros lugares. De hecho, Brasil no tiene antecedentes de grandes huelgas generales. Brasil no tiene antecedentes de ser un país de grandes movilizaciones, a diferencia de la Argentina. Y al interior de la Argentina hay provincias que tienen más historias de movilizaciones que otras, ¿no? Si uno compara Neuquén y La Pampa, hay grandes diferencias, ¿no? Bueno, Neuquén tiene por un pasado muy vinculado a la iglesia y a los sindicatos. Es un país, es una provincia mucho más movilizada que la nuestra, digamos, que la nuestra por ahí el mandato del orden y progreso está más estable, quizás, y eso que somos tardía, fuimos provincializados casi en el mismo tiempo, digamos. Los pueblos van construyendo su propia historia en función de su propia experiencia. Argentina, en general, es un país movilizado, es un país que se resiste, y en ese sentido yo tengo la confianza y todavía tengo esta idea de pensar de que estamos procesando, un gran sector de la sociedad está procesando, y que definitivamente en algún momento, obviamente por la vía democrática, vamos a cambiar esta dirección. Mi pregunta, y quizás para discutirlo entre todos, es por qué la Argentina vuelve a caer en estos procesos, ¿no? Y en esto habría que repensar tanto el campo popular, que yo sí creo que es un espacio que tiene bordes, ¿sí?, y mientras a la narrativa liberal. La narrativa liberal no tiene bordes, es una mancha, no tiene bordes, se va adaptando a los contextos, obviamente bajo el principio del libre cambio y conservador en las cuestiones morales. Creo que hay que discutir dentro del campo popular por qué si cada tanto caemos en estas soluciones de faro, ¿no? Entonces me parece a mí que eso no, todavía nos queda por seguir pensando, discutiendo, pero bueno, les agradezco muchísimo la invitación y ojalá se repita. Seguramente nos vamos a volver a ver. Muchas gracias, Mario. Gracias. La política es la herramienta que los pueblos tienen para crecer en derechos. Hagámosla nuestra.